Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor, como lo acostumbramos a hacer en cada mañana, consagrar nuestras vidas a Dios. Nos corresponde leer el capítulo 2 del libro del profeta Habacuc. Aquí en este capítulo, Dios responde las preguntas y las preocupaciones que tenía el profeta Habacuc. Recuerda que en el día anterior, día de ayer, capítulo 1, el capítulo termina inconcluso porque Habacuc presenta unas preguntas que no tienen respuestas. Esas preguntas son respondidas ahora en el capítulo 2. Y en este capítulo Dios insta a Habacuc a que espere con paciencia la realización de su plan. Se enfoca en la importancia de la fe y la confianza en Dios, recordando que el justo vivirá por su fe. También advierte sobre la soberbia y la injusticia, anunciando la caída de los opresores. Este capítulo nos invita a reflexionar sobre la importancia de la fe y la paciencia en medio de las pruebas y los desafíos de esta vida. Dios nos recuerda que Él es fiel a sus promesas y que su justicia prevalecerá por encima de la injusticia. La aplicación práctica sería cultivar una fe sólida en Dios, confiando en su plan y viviendo de acuerdo con sus principios, incluso en medio de la adversidad. Como lo mencioné en el día anterior, el capítulo 1 nos enseñaba a confiar en Dios a pesar que no entendamos nada. El capítulo 2 también nos invita a esto. Todo el libro de Habacuc nos invita a confiar profundamente y plenamente en Dios, aunque no entendamos su proceder, aunque no entendamos cómo acciona Él. Debemos confiar plenamente en Él. Leamos entonces el capítulo 2 del libro de Habacuc. Dice la Biblia: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Mira que aquí el profeta presenta su fe en que él se parará en un baluarte, allí en una fortaleza. Este era un lugar donde se haría resistencia al enemigo cuando venía a atacar. Allí se colocaban también los atalayas para ver cuándo vendrían los enemigos y así avisarle al pueblo. Entonces ahora el profeta dice: estaré allí para ver el accionar de los enemigos. Interesante todo esto. Y ahora él dice: para ver qué se me responde con respecto a mi queja, porque él piensa que lo que le ha preguntado a Dios es algo con razón, o sea, es justo y merece una respuesta. Y la recibe, porque cuando tú y yo le hablamos a Dios, querido hermano, le preguntamos algo a Dios, lo buscamos a Él, Él nos responde. Dios no deja ninguna oración sin respuesta. Esto es muy importante que lo tengamos claro. Y el versículo 2 dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Interesante esto. Y ahora viene el versículo 3, que es poderoso. Este texto es maravilloso. Dice: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Aquello de lo cual se había profetizado, aquello de lo cual ya había hablado el profeta Habacuc en el capítulo 1 y otros profetas como el profeta Isaías habían hablado, habían predicado. Ellos ya habían mencionado que un día llegaría a Babilonia. Isaías habla que sería como un águila y le arrancaría las alas a Jerusalén, destruiría Jerusalén. Ya se había hablado y algunos veían esa profecía muy lejos. Isaías había predicado 100 años, más de 100 años antes de que esto ocurriera. Así que cuando Habacuc está hablando aquí, ya Isaías habían pasado muchos, como más de 70 años que había hablado. Y algunos veían que ya no se cumpliría la profecía, porque tenían los escritos, pero tal vez pensaron que no se cumpliría. Sin embargo, ahora llega el mensaje diciendo: aunque tarde, esto sucederá, esto se cumplirá. Aunque aquí se está aplicando en primera instancia a los acontecimientos que llegarían sobre la nación de Jerusalén cuando venga el reino de Babilonia, se está refiriendo a esa profecía. Sin embargo, se ha aplicado también para otros casos. Por ejemplo, el comentario bíblico adventista dice lo siguiente, y voy a leértelo textualmente porque me parece que es algo poderoso.
Dice el comentario bíblico adventista: la profecía de Habacuc 2, 1 al 4 fue un motivo de gran ánimo y consuelo para los primeros creyentes adventistas conocidos como milleritas. Cuando el Señor no vino antes del mayo de 1844, como primero se esperaba, los milleritas quedaron sumidos en profunda perplejidad. Poco después del chasco inicial, vieron un significado especial en las palabras del profeta: es aún visión para su fecha, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo. Confiaron en el lenguaje del profeta. Lo dice Testimonio para la Iglesia, tomo 1, página 52, y Conflicto de los Siglos, página 443, dice: y prosiguieron proclamando el clamor de medianoche: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Interesante, una profecía que apuntaba al acontecimiento de la llegada de Babilonia sobre Jerusalén, pero que ahora también nosotros podemos aplicarla a la venida de Cristo Jesús a esta tierra. Hay muchos que dicen: mis abuelos, los abuelos de mis abuelos incluso predicaron, hablaban acerca de la venida de Cristo Jesús. ¿Cuánto tiempo lleva que se está hablando acerca de esto y no ha ocurrido? Yo creo que ya no sucederá. La demora, querido hermano, la aparente demora, porque no es demora, la aparente demora no es indicios de que no vaya a ocurrir, porque aquí dice la Biblia: aunque tardare, sin duda llegará. Y no solamente dice llegará, sino que hace una advertencia, o nos amonesta el profeta y dice: espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Espéralo, querido hermano, Cristo Jesús vendrá, aunque tú piensas que está tardando. Pedro dice: no es que esté tardando, sino que Él es paciente, porque Él quiere que todos se arrepientan y que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es que vemos como una aparente demora, pero no es demora. Él llegará. Espéralo, querido hermano, porque Cristo vendrá. Y ahora el versículo 4, llega otro texto enigmático, poderoso, maravilloso de la Biblia, que es utilizado en muchos lugares, y también los escritores del Nuevo Testamento lo utilizan. Dice el versículo 4, Habacuc 2: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Coloca el contraste entre el orgulloso, que es un impío, se desanima y se aparta y se desvía, pero el justo tiene y mantiene su fe viva, intacta. La confianza en Dios emana de la seguridad de que Dios guiará, protegerá y bendecirá a los que cumplen su voluntad, querido hermano. Habacuc aquí afirma grandiosamente que el que vive por una fe sencilla y confía en el Señor será salvado. Pero el alma que se enorgullece por su propia perversidad y orgullo obstinado en el pecado, esta alma perecerá, porque no aprendió a confiar en Cristo Jesús, a depender en Él. Y como te dije, aunque aquí inicialmente el profeta Habacuc está hablando para la caída de Jerusalén, lo que ocurriría casi 30 años después de él, allí en el año 605, cuando llegaría primera invasión de Babilonia a Jerusalén, aunque se está refiriendo inicialmente a esto, sin embargo también se aplica a nuestro tiempo, y el apóstol Pablo lo dice, Gálatas capítulo 3 versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Nótese bien, Hebreos 10, 38 y 39 dice: mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Gloria al Señor. ¡Qué mensaje tan lindo! Romanos 1, 16 y 17 también dice el apóstol: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén. Fe, confianza en Dios, seguridad en sus promesas, aunque tal vez veas una aparente tardanza, aunque tal vez no entiendas lo que sucede, aunque tal vez no comprendas el proceder de Dios, el actuar de Dios, sin embargo, debes tener fe, confianza, mantenerte.
Y esto es una virtud de los santos. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esta paciencia no significa de que tú vivas allá afligido, que todos te griten, te regañen y tú no digas nada. Entonces dice, y este hombre sí es paciente. No se refiere tanto a esa paciencia. Se refiere a aquella de la que habla Mateo 24:13. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Es lo mismo, esos dos textos están combinados. La paciencia de Apocalipsis 14:12 es perseverancia, mantenerse, constancia, firmeza, fe, de la cual habla aquí Habacuc 2:4. El justo por su fe vivirá. Vienen pruebas, vienen crisis, tormentas, caos, desolación, destrucción terrible sobre la tierra. Tal vez tu vida esté pasando por momentos duros, tenebrosos, oscuros, y tal vez sientas que no puedes más. Pero la paciencia de los santos es importante que la tengas, que perseveres, que te mantengas cerca de Cristo, porque el justo por su fe vivirá. Pero si retrocede, no agradará, dice el apóstol Pablo. Es importante, querido hermano, que confíes en Cristo aunque no veas nada, que confíes en Dios aunque no entiendas nada. Y dice el versículo 5, y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá, ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Ahora el versículo 6 dice, no han de levantar todos estos refranes sobre él y sarcasmos contra él, dirán, ay de los que multiplicó, los que no eran suyos, ¿hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos. Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ella. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Ay del que edifique la ciudad con sangre y del que enfunda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Tremendo y maravilloso. Dios es soberano. Mira que está hablando acerca de los injustos, todo lo que ellos hacen. Incluso aquí también puede entrar el imperio babilónico, que arrasó con todo, destruyó y creyó que él era su propio Dios. Incluso el mismo Nabucodonosor, él decía, yo soy mi propio Dios, pero Dios mismo lo hizo humillarse, lo humilló 7 años. Recuerda esa historia que ya estudiamos allá en el libro de Daniel. Y luego esta nación, este imperio que creían que eran demasiado fuertes, fue asolado, fue destruido por los medos y los persas. Allí destruyó y terminó el que era asediado. Pero ahora dice el texto que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Y aquí el profeta Habacuc hace resonar esas palabras que había mencionado el profeta Isaías muchos años antes. Isaías 11:9 dice, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Es decir, nadie escapará. Todo aquel que viva en la tierra debe conocer, sabrá acerca de Dios. Y cuando vengan los juicios, nadie podrá decir, es que yo nunca conocí, a mí nunca me dijeron, yo nunca supe. No habrá excusa en el juicio. Todos los que se pierden, se perderán porque ellos mismos tomaron su propia decisión de perderse. No es porque Dios no les haya mostrado, porque toda la tierra estará llena del conocimiento de Jehová. Aquí vemos la soberanía de Dios, querido hermano. Está por encima de todo. No se escapa nada de la gloria y la presencia del Señor. Interesante. Por eso los impíos dirán, justos y verdaderos son tus juicios, Rey de los santos. Incluso cuando vayan a ser destruidos después del milenio, incluso cuando el fuego y azufre del cielo vaya a caer, ellos se humillarán ante el Señor y reconocerán
que serán destruidos en justicia, porque ellos mismos tomaron esta decisión. No es algo arbitrario de Dios o que Dios sea un tirano, no, porque toda la tierra fue llena del conocimiento de Dios, pero ellos despreciaron ese conocimiento. Por eso hoy es que debemos aceptar a Cristo Jesús. Sigue diciendo el texto, versículo 15, ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, y vómito de afrenta sobre tu gloria. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, y la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ellas habitan. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo, la estatua de fundición que enseña mentira para que, haciendo imágenes mudas, confíe el hacedor en su obra? Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Interesante. Y aquí está dándole una afrenta, está dándole una confrontación a los babilonios y todos aquellos que confían en ídolos, en imágenes de madera, en esculturas de hierro, de oro. Todos esos ídolos no escuchaban, no sentían, no veían. Así que los que pedían a estos ídolos no iban a recibir nada, porque ellos no pueden escuchar. Y es lo que está haciendo aquí el profeta Habacuc. Estos ídolos no sirven de nada. ¿De qué sirve adorar a esos ídolos? ¿De qué sirve tener esas esculturas? De nada sirve. Lo que sirve es lo que dice el versículo 20. Y allí termina el profeta su discurso y hace un gran contraste entre lo que acaba de mencionar. Todas esas esculturas, todos esos ídolos, todas esas imágenes, todos esos dioses no son nada. Lo importante es el versículo 20, un texto enigmático, un texto que muchos lo conocen y lo han utilizado, y dice Habacuc 2:20, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Amén. Lo que está diciendo aquí el profeta es que debido a la excelsa majestad de Dios, debido a su poder, debido a su omnipotencia, toda la tierra, constituida por los súbditos del Rey del Universo, es invitada a callar silenciosamente y humildemente ante este Dios maravilloso. Y esto concuerda con las palabras del salmista David, allá en el Salmo 46, versículo 10, donde dice el salmista, estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Interesante. Esta palabra quietos, estad quietos, viene de un verbo que significa desistir, dejar tranquilo, entregarse. Esto es lo que quiere decir. Confía en Dios, calla delante de Él, es decir, no hagas nada, no apresures nada, no intentes solucionar por tus propios métodos, tus propias formas. No, confía plenamente en Dios. Es decir, no pretendas poner en tela de juicio, en duda, la sabiduría de Dios al guiar el destino de las naciones, como lo había hecho el profeta. En el capítulo 1 lo leímos. El profeta allí había cuestionado a Dios, y el versículo 13, Habacuc 1:13, él había cuestionado a Dios. En el versículo 1 del capítulo 2 también había cuestionado a Dios, y ahora aquí dice y cierra su discurso diciendo, no pretendas poner en duda la sabiduría de Dios acerca de cómo Él conduce y guía el destino de las naciones. No lo hagas, porque Él es soberano, porque Él todo lo sabe, porque Él es omnisapiente. Así que a esto se está refiriendo este texto. Aunque este texto también algunos lo utilizan para la reverencia en la casa de Dios, este no fue el propósito original de las palabras de Habacuc. Sin embargo, pues no está errado hacerlo. Sin embargo, lo que quiere decir el profeta es que no dudes, no vaciles, no busques tus propias soluciones, no te muevas, no te preocupes, como dice Filipenses 4, por nada estéis angustiados, no te atemorices, porque Dios lo tiene todo bajo su control. Calla delante de Él, estad quietos y conoce a Dios, porque Dios tiene todo en su mano, porque Dios tiene toda la solución. Tú y yo no tenemos que hacer nada, simplemente confiar en Él. Aunque no entendamos nada, debemos confiar en Dios, porque Él está en su santo templo, todavía está allí, Él mora, Él es soberano, Él es excelso,
Su poder llena toda la tierra, su gloria inunda toda la tierra y Él lo tiene todo controlado. Así que confía plenamente y profundamente en Dios, porque Él tendrá solución para todos tus problemas. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 2 del libro de Habacuc. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!